vamos ahora a un tiempo, nos queda poquito tiempo y vamos a adelantar. Voy a ir un poquito de prisita. El domingo pasado vimos del Evangelio de Marcos, vimos los 3 primeros versículos. En realidad no es que viéramos los 3 primeros versículos. Simplemente quise resaltar los 2 protagonistas principales. ¿Vale? Eso es lo que tenía en mi corazón y eso es lo que quise resaltar. No hablé más que de eso. Hablé del protagonista principal, lo dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Evangelio, la buena noticia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el protagonista principal. ¿Vale? El Evangelio es de Jesucristo, Hijo de Dios. Aunque el Evangelio lo escribió Marcos, no es el Evangelio de Marcos, no es el de Mateo, no es el de Lucas, no es el de Juan, no es el de Pedro, no es el de Pablo. No, estos hombres hablan, cuentan la historia, hablan el Evangelio, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso está clarito, ¿verdad? Luego el segundo protagonista dice que era Dios. Ahí está en los primeros versículos del Evangelio, los marca, dice, y entonces en el versículo 2 pone, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué quiere decir? Vimos que aunque el Evangelio está hablando ahora, ha sido cuando Dios cumple, el Hijo de Dios viene, pero ya eso está profetizado en la Biblia, dice desde antes de la creación del mundo, y vemos que el Señor es el que ya lo profetizó, a su tiempo mandó a Juan el Bautista como el mensajero que viene delante del Señor, y lo mismo que está haciendo así, él sigue con su programa, y Jesús dice que llega la hora de todo esto, y de que Él venga, y de las bodas, del milenio, y del final, y de la eternidad. No te preocupes, hay una eternidad, ¿verdad? Todo eso lo tiene el Señor preparado. Era el segundo protagonista. Hoy voy a leer Marcos del capítulo 1, del 3 al 8, pero me ha pasado lo mismo como el domingo pasado. No es que vaya a estar detallando mucho sobre lo que leemos, porque lo que leemos me ha hecho meditar algunas cosas que quizás sean una redundancia y las repita, pero yo necesito decirlas. Amén. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Leemos lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículos del 3 al 8. Voces que claman en el desierto. Bueno, cada una de estas palabras podrían llamar cómo está tu desierto, cómo está este mundo, es un desierto, pero no va por ahí las cosas. Dice, preparad camino al Señor. O sea, él venía a preparar camino ¿a quién? ¿Al hombre? Porque el Señor está escrito en mayúscula. Amén. Está preparando camino al Señor. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y lo soy. Aleluya. Sin embargo, estoy lavando los pies. Señor, aleluya. Camino al Señor. Antes de irse lo adoraron. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Amén. El domingo pasado hablé acerca de la Trinidad. Y puse el ejemplo de la luz, es real. Dios habla a través de la naturaleza y la luz está compuesta por 3 colores primarios y ninguno ha sido creado por el otro. Existen y punto. Eso se llama Trinidad. Y cada uno de ellos es Dios, es eterno. Aleluya. Es que si no fuera cada uno de ellos Dios, no habría un solo Dios. Pero los 3 son un solo Dios. La Biblia habla de un solo Dios. No 3 dioses que se han coaligado para ser Dios. ¿Cómo te diría yo? El concierto de 3 dioses. No. Él es Dios. Y cada uno tiene un color, tiene una característica, pero en esencia son eternos. Y tienen la misma sustancia que Él. Aleluya. Vale. Entonces, preparar camino al Señor. Por eso que este Señor está haciendo referencia a Jesús. El Señor es Jehová. Jehová salva. Jesús, Jehová es que salva. Enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero yo os pregunto,
cuando Juan bautizaba, los pecados de esta gente eran perdonados? No. 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 No puede ser. Porque el bautismo de Juan era solamente para predicar sobre el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no salva. No salva. Esaú se arrepintió y lloraba: Padre, dame también la bendición. Pero la bendición Dios las había dado sin arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Juan estaba predicando y estaba bautizando como símbolo. Prepárate, porque ahora sí que viene. Y entonces dice, solo era, el bautismo de arrepentimiento que no podía perdonar pecados. Por mucho que el hombre se arrepienta de todo su corazón, solo el Cordero de Dios que carga con nuestros pecados, en él hay perdón. Amén. Y salían en todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, ni aun encorvado. Porque tú puedes ser así, dice: no, es que ni aun yo encorvado y humillado soy digno de desatarle la correa de los calzados. Y este versículo 8, aunque me salto todo lo demás, es el que me ha puesto de lo que quiero hablaros, aunque sea una redundancia, pero creo que conviene aclararlo. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Está hablando del Señor, está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de Jesús, el Mesías, el Cristo. Pero, ¿qué características tiene este que viene más poderoso? ¿Quién puede bautizar con el Espíritu Santo si no solo Dios? Amén. Amén. ¿Quién puede perdonar pecados? Amén. Gloria a Dios. Y ahí es donde quiero esta mañana, aprovechando esto, hacer hincapié. Porque a veces, dentro de la enseñanza, podemos llegar a pensar que el único que podía ser el Cordero sin mancha y sin defecto, que se presentara en nuestro lugar para cargar con nuestros pecados, era el Jesús hombre, porque no había otro. Y es verdad que no había otro, porque solo estaba Adán y Eva y toda la descendencia de él contaminada y pecadora. Por tanto no hay otro, y el segundo Adán era Cristo, que nació sin varón humano, milagrosamente y por una virgen. Pero que al decir según cómo se presenta la doctrina, puede parecer que, claro, como él era el único hombre, y estamos equivocados. Aunque lo hubiera habido, que no lo había, Pablo lo deja bien claro, no hay ninguno, pero ponte que lo hubiera habido. Santo, sin pecado, justo, y por ser hombre, ¿se puede presentar ahí? No. ¿Por qué? Porque tenía que ser Dios. Pero bueno, pero quien murió por nosotros fue el hombre. Pero es que la salvación, Cristo tuvo que hacerse hombre, pero la salvación tiene la parte que Él tiene como hombre, pero tiene la parte que como Dios Él tiene que acabarla. No es el hombre poderoso, el hombre, Dios se hizo hombre, pero a la vez es Dios. ¿Quién es el que resucitará a los suyos? Gloria. ¿Quién? ¿Quién es el que bautiza? ¿Quién? ¿Quién es la vid verdadera? Aleluya. Gloria, aleluya. La vid verdadera significa que es el único, ni los ángeles. Dice, en él estaba la vida. Todos los que
son injertados en Él, no solo muere por ellos, Él les da vida, porque Él tiene la vida. Él acabará esa faena porque es Dios. Él mandará a todos sus enemigos al lago de fuego porque es Dios. Y eso es muy importante porque a veces nos quedamos solamente en que, bueno, era el hombre, perdóname. Era necesario. Yo no digo que no. Pero no solamente era eso. Por eso que el yo soy, Jehová, no necesitaba hacerse hombre para vencer a Satanás. No necesitaba hacerse hombre para mandarlo al lago de fuego o destruir lo que dejara de existir. No vino por eso. Porque al final, si van allí, es porque el hombre, Dios, que tiene todo el poder, lo hará. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, Santo, aleluya. se hizo hombre para redimirnos Amén, Señor. de la condenación, de la esclavitud y vengar, fijaros la palabra, a la raza humana. A los que van al infierno no, pero sí. Y entonces, aunque me voy a repetir, quiero recalcar estos detalles. Nuestro Salvador ya lo dijo y le llamará Jesús, que significa Dios Santa. Amén, aleluya. Dice, entonces, Lucifer, Satanás, para explicar un poquito el por qué tuvo que hacerse hombre y salvarnos. No para vencer a Satanás, lo repito. Él solo con su palabra, como dijo aquel centurión, solo tienes que decir la palabra. Amén. Pero vamos a hablar ya de este que no solamente era hombre, sino que era Dios. Y por eso podemos estar tranquilos, porque Él es nuestro Redentor. Dios es nuestro Redentor. No solo el hombre que murió por nosotros. Satanás y una parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. El problema no es solo la rebelión. El problema es que en Lucifer se corrompió, se halló el mal, el orgullo, la soberbia, toda una serie de cosas, ¿verdad? Y esto contaminó su alma o su espíritu. Él contaminó y contaminó a otros ángeles que estaban con él. Estos fueron condenados ya en el cielo, fueron despojados, fijaros bien, fueron despojados de la gloria que Dios había puesto en ellos en la creación. Pasaron, dejaron de tener luz, de tener amor, de tener toda esa serie de cosas y los despojó de toda gloria, los despojó del servicio que cada uno de estos estaba realizando en el cielo. El yo soy podría haberlos dejado, porque dice que Él lo sostiene todo, por tanto, hasta la vida y la existencia de cualquier cosa. Podría haberlos eliminado en ese momento, ¿verdad? Dios el Eterno, el Altísimo, la luz, en quien no hay sombra de variación, el único Dios, sin principio ni fin, el cual son tres personas divinas, Dios, el Creador y dueño de todo, puede juzgar. Siempre os he dicho, si Dios juzga a Satanás y los ángeles y cualquier otra cosa, es porque Él es dueño. Amén. Si no fuera el dueño, no podría juzgar. Pero Él los puede juzgar porque Él es Señor y es dueño. ¿Verdad? A estos ángeles que se rebelaron. Si te fijas bien, Dios hasta cierto punto les concedió a estos que ahora se transformaron en pura oscuridad. El negro no es luz, no forma parte de la luz, es sin luz, llenos de pecado y sin nada de lo que corresponde a Dios. Podría haberlos destruido, pero en parte les concedió en parte.
un poco lo que quería, porque podría haberlos destruido totalmente. Pero solo un poco en parte. Porque, fijaros bien en la parábola, porque muchas veces vemos parábolas, así una enseñanza, no. Jesús está diciendo en parábolas realidades espirituales. Dice que el sembrador sembró, pero vino un enemigo y sembró cizaña en su campo. Bien, Jesús, el yo soy, se presenta como el dueño del campo. Dice, yo soy, él se presenta como el dueño del campo. Y como que un enemigo plantó semilla en su campo. Pero el dueño del campo, dice la parábola, arrancará la cizaña y la echará al fuego. Como todo es de Dios, el campo es de Dios, el campo es de Jesús, el campo es del que lo creó. El enemigo quiso levantar su reino dentro del reino de Dios. Yo quiero ser como Dios. Y él quiso levantar su reino. Pero el enemigo no es Dios. Por eso quiso levantar su reino dentro de Dios, porque él ni es Dios, ni es todopoderoso, ni tiene poder para levantar un reino fuera del reino de Dios. Quiso plantarlo. Pero ¿qué pasa? Jesús habla de algo. Dice Mateo 25:41, entonces dirá también, él dirá también, ahora va a hablar a los hombres, a los que no han querido recibir, a los que no lo aceptan como rey, pues que no hay otro. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está preparado. Está fuera del reino de Dios. Yo ya hablo de ese lugar de fuego como la basura, el basurero que Dios ha creado fuera de su reino. Nada dentro de su reino. No acepta nada dentro de su reino. ¿No me quieres a mí? Pues no tienes nada. Ese lugar se llama muerte eterna, ausencia de la vida de Dios. Por eso es que ahora viene un problema. Fijaros, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí viene el problema. El yo soy, que no necesitaba para echar a los demonios y todos estos a ese lugar, no lo necesitaba. Amaba este mundo. Amaba este mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Amaba a este mundo. El Dios eterno, el yo soy, amaba a este mundo. Y eso lo cambia todo. No era solamente un hombre sin pecado. No podía ningún hombre, por muy perfecto que fuera. Solo Dios tenía el poder para realizar lo que hizo como hombre, pero para terminar la obra como Dios. Amén, aleluya. Y eso, hermanos, Dios es santo y justo. ¿Sabes lo que significa? Santo y justo. Dios, por ser Dios, que nos amó y quiso salvarnos, y estamos aquí y le cantaremos. Dentro de poco le cantaremos. Le cantaremos. Al que es digno. Dentro de poco le cantaremos. Pero no podía decir, tú, Satanás, tú y tú y tú, al lago de fuego. Pero bueno, a ti te lo paso por alto. A los descendientes de Adán se los paso por alto. Eso no forma parte de la justicia de Dios. Así es. Y si él quería salvar a la raza humana, tenía que hacer algo. Aleluya. Ni un ángel, ni el hombre más perfecto de los hombres, nadie, solo Dios. Amén.
podía salvar, restaurar, regenerar, dar vida. Aleluya. Solamente Él. Gloria. Por eso es que la cosa se agrava. ¿Por qué se agrava la cosa? La cosa se agrava porque el pecado de Adán no solo fue condenado y ala, estás condenado y muerto espiritualmente. No, la cosa se agrava. Porque, primeramente, por eso es que no podía ser un hombre, porque el hombre no tiene poder para cambiar. El Espíritu Santo, Él es el que bautiza, Él es Dios y por ser Dios puede mandar, y el Espíritu Santo te transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. No es solamente de ser hombre, es que era Dios y el único que podía hacerlo. Entonces se agrava porque el problema es que al pecar Adán fue contaminado con el pecado. ¿Tú sabes lo que significa clonación? Cuando algo se clona. El pecado del maligno se clonó en Adán y Eva y ha pasado la clonación a toda la descendencia. En el momento que lo clonas, recibes la imagen del clonador. El pecado se nota que había sido transformado. Un hombre que era santo e imagen de Dios, como el pecado lo había transformado. Ya no solamente te perdono. Ahí hay que hacer una obra que solo Dios podía hacer. Porque enseguida vemos cómo el pecado lo transformó y, como dice Jesús, a uno de los, para que veáis lo que es la clonación, dice Jesús en Juan capítulo 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Sí, Señor. Enseguida se notó como él había sido contaminado del pecado. A veces yo oigo cosas aquí como: Señor, líbrame de los placeres del pecado. Perdóname. Dice Pablo, ¿pero qué le debes tú al pecado? ¿Pero qué le debemos al pecado si Él nos ha matado? ¿Cómo tú le debes algo a alguien que te mata, algo que te aparta de Dios? El problema es que al ser pecadores me atrae el pecado. Eso es otra historia. Pero ahí demuestra mi problema. He sido contaminado. El pecado mora en mí. El pecado, y ahora Adán pasó a ser esclavo. ¿Tú sabes lo que significa esclavo? Ahora su señor era el diablo y el pecado, y él mismo presume. El diablo presume porque a mí me ha sido dado, porque cada uno es de quien vence en él. O sea que no solamente estaba clonado con el pecado, estaba verdaderamente como pecador. El pecado se enseñoreaba, lo arrastraba, lo empujaba, como a Caín lo empujó por la envidia y por los celos. Se muestra todo eso que estaba ahí. Sino que además era esclavo. ¿Sabes lo que es esclavo? ¿Sabes lo que significa redentor? Libertador. Son muchas cosas. No creas que nuestra salvación es tan fácil. Por eso es que no lo podía hacer un hombre, por muy santo que sea. Solo Dios podía hacerlo. Fue 100% hombre. Pero solo Dios podía terminar la obra que empezó. Y la terminará. Porque Él sí puede. Porque Él sí puede. Jehová, el yo soy, tuvo que hacerse hombre y abrir un camino a través de su cuerpo. No un camino. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego, cuando estudias, te das cuenta que abrió un camino, bajó del cielo a través de su cuerpo, fuera de su cuerpo. Él es la puerta, Él es el redil. No hay otra forma de hacerlo a través de su cuerpo. Por eso que repito, Jehová, el yo soy, no se hizo hombre para vencer a Satanás y condenarlo,
tenía suficiente poder para eso. Se hizo hombre porque Adán y Eva fueron engañados, porque amó. Aunque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, pero también dice, los que lo han recibido, más los que no lo han recibido, son los que estarán allí. Pero es como si hubiera paralizado el tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de que se acabó, pero no se acabó. Hay un mensaje de gracia. Ahora es tiempo del mensaje de gracia. Hay este tiempo de aceptar al Salvador. Por eso es que se hizo hombre para redimirnos de la condenación, de la esclavitud y para vengarnos. Esto quizás nunca lo habréis oído. Para vengar a la raza humana y a los que son salvos del enemigo. Es algo que se aprende en el Antiguo Testamento. Dice Colosenses capítulo 2 versos 8 y 9: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la deidad. Dice Pablo, si lo conocimos humanamente, pero ahora lo conocimos como es Dios. En hebreo dice, fijaros cómo anduvo Jesús cuando estaba en los días de su carne. Pero Pablo hablaba con Cristo resucitado. Amén. Y él es el que decía, bástate mi gracia. Oh, glorias. ¿Verdad? Mas Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una palabra que me habréis oído decir, una palabra que los teólogos, cuando la descubren, está en el Antiguo Testamento, para algunos es la palabra más hermosa de todo el Antiguo Testamento. Goel. La palabra Goel habla de redentor. ¿Y por qué la saco ahora aquí? Porque en la Biblia explica lo que es Goel, aunque se ha desvirtuado mucho, y quiero sacarla, porque Dios se presenta como Goel. Dios se presenta como el Goel y Salvador de su pueblo, y lo demuestra a través de la historia en muchas ocasiones, como en el libro de Esther o en cualquier otro sitio de libros. Quiero leeros qué es lo que pone en los diccionarios. Me ha gustado mucho el diccionario, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, un gran diccionario que habla acerca de esta palabra. Os voy a leer, nada más es leeros y voy a mirar de hacerlo rápido. Dice Goel, término que evoca una costumbre hebrea que no tiene equivalencia en las civilizaciones europeas. O sea, que esta palabra, Goel, aunque haya cosas parecidas, uno que redime, uno que paga, todo, la palabra Goel con el significado bíblico no tiene equivalencia con ninguna otra palabra, igual como la palabra aleluya solo es hebrea, que significa alabar a Yahvé, ¿verdad? Ni en los semitas son distintas, todo lo demás es distinto de la Biblia, de donde la imposibilidad de traducir, es decir, hay un problema porque solo tiene significado dentro de la Biblia y para Dios. Y con eso y todo, la palabra Goel hace referencia al pariente próximo que tenía la obligación de intervenir en favor de un miembro de su familia caído en desgracia. O sea, la palabra Goel es algo que Dios lo presenta, que es símbolo de nuestro Goel. No era un simple humano. A mí me importa este tema, porque Jesús, aun siendo Dios, no es hombre, no es pariente cercano, pero tuvo que hacerse
hombre para poder ser nuestro bueno. El que todo lo puede para salvarnos a nosotros. Mira que aquí ya no está hablando ni de Satanás ni de sus demonios, sino está hablando de nosotros, la raza humana. Entonces, el Goel es el que tiene derecho porque tiene un parentesco y por ley, la ley del Goel, no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación. Dicho de otra forma, Dios mismo a sí mismo estaba obligado por el amor a ser nuestro Goel. Y, por ejemplo, cosas que tenía que hacer el Goel: liberar de la esclavitud. Cuando un familiar había caído en la esclavitud, tenía que liberarlo, tenía que pagar sus deudas. No cabe duda que vemos en Cristo todo esto. Es que en Cristo vemos todo esto. También debía vengar las afrentas de los enemigos contra su familia. El Goel tenía la obligación de vengar. Entonces ese Goel, el nombre tenía otro nombre: vengador de sangre. Porque ahora está salvándolos, pero pronto va a llegar el día. Dice: pisoteará a los enemigos, los echará al lago de fuego. Y eso solo puede hacerlo el Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Dice: en las instituciones familiares israelitas, al pariente se le atribuían obligaciones que dimanaban de los vínculos del parentesco de unidad familiar. La costumbre primero y la ley después era que un familiar se había visto obligado a venderse, uno que se hubiera visto obligado, porque a veces se ven obligados a venderse, por deuda a un extranjero. El pariente más próximo tenía la obligación de rescatarlo de la esclavitud. También regía el principio de que en caso de posesiones, dice Satanás a Jesús: todo esto a mí me ha sido dado. Recuperar las posesiones que había perdido. ¿Entiendes? Nuestro Goel nos va a devolver eso y más. Como cantamos: lo que Satanás me robó, lo que el diablo me robó. El Goel no solo liberaba, sino que además recuperaba lo que el enemigo te había quitado. Aleluya. Por eso es que el sentido del concepto Goel, dice en el diccionario se aplica a Dios. En 40 ocasiones dice: tu Goel es el Santo de Israel. Esto lo dice en Isaías 41. Dios se presenta. Y desgraciadamente, esta expresión, con toda su profundidad, como cuando dice: Jesús los amó y los amó hasta el fin. Os he amado como el Padre me ama a mí, yo os he amado. El amor de Dios no hace diferencia al amor de Jesús por el Padre. Ves que lo tiene también para los suyos, sale de las entrañas. Dice: desgraciadamente esta expresión, una de las más bellas y sustanciosas, una de las mejores que habla del amor de Dios, es intraducible. Es intraducible, y cuanto se habla de ello es insuficiente. Y ha perdido su connotación, la connotación del uso. Las traducciones de griegas, latina y de otros lenguajes europeas han suprimido el espíritu de lo que significa Goel solamente con redentor, salvador, pero dice como algo afectuoso, pero ha dejado de ser visceral. ¿Sabe? Dice: Dios también es visceral. Dice: cuando Dios piensa en el castigo que tiene que dar a un hijo suyo para disciplinarlo, dice: se me revuelven las entrañas solo de pensar. Es un afecto el que tiene nuestro Goel
que por nada del mundo se va a bajar de la cruz. Amén. Por lo que Él da gracias al Padre por poder yo morir a Oh, cambio de Él. santo, aleluya. Es visceral. Y eso solo es nuestro Señor. No solo que yo soy un humano sin pecado. Oh, santo. Dice que con gran lágrimas y quebrantos de corazón, Él allí estaba intercediendo al Padre visceralmente. Esto es lo que quiere decir. Sí, Señor. Por eso es que Aleluya. también el Goel se tiene que casar. Gloria a Dios. Gracias. La esposa de Adán, esta mujer, todas las mujeres, la iglesia, Booz es símbolo de un Goel. Amén. Booz es símbolo de un Oh, Goel. santo. Y esta expresión es hermosa porque en el Nuevo Testamento es el Goel, Jesucristo, el que toma por esposa a la que no tiene nada, a la que lo ha perdido todo. Aleluya. Oh, gloria. Y es la iglesia, Oh, sí, Señor. el Dios que está sentado en su trono. Aleluya. El Goel no se conforma con salvarnos, Aleluya. nos lleva mucho más allá, porque Él puede. Gracias. ¿Cómo podría sentarnos en su trono si no tiene trono? Un hombre cualquiera no tiene trono, Amén. Oh, por gloria. mucho que sea, solo Dios, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Señor. Dice Hebreos capítulo 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Por eso es que tengo otro diccionario que también viene a hablar lo mismo, da características del Goel, contextos muy preciosos. Este es nuestro Goel, ¿verdad? 17. He querido tocar este tema recalcando que Jesús no solamente era un hombre sin pecado, es que no, aunque hubiera habido otro hombre, no podía ser, porque tenía que ser Dios, el Todopoderoso, el que no solo nos salva, sino que nos da vida, tiene el poder de restaurarnos, tiene el poder de hacer una nueva creación. ¿Sabéis que vosotros en Cristo sois una nueva creación que Él ha hecho de nuevo y aún no ha acabado? Gloria a Dios. Porque Él tiene ese poder de poder hacerlo. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso es que he querido resaltar Gracias, Padre. que es el Dios soy, Gloria a Jesús. el Jehová, Amén. el Eterno, Oh, El santo. que creó Oh, todas las gloria. cosas. Aleluya, Señor. Santo eres, Padre. que Aleluya. dejó su trono. Aleluya. Nuestro Boaz. Aleluya. Gracias a ti. Gracias, Que Señor. gana en el Oh, mundo. Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, glorias. Aleluya. Solo podía ser Él. Aleluya. 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 Dijo, no, No hay otro como tú, Señor. malditos Oh, grande al diablo y Jesús. sus ángeles y a los hombres. Él dijo, para, yo amo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Se apartaron, pero yo voy a ver un camino. Aquellos que quieran volver, les voy a dar la oportunidad. No hay camino, el camino lo abre Dios. No hay otro camino más que Jesucristo. Y yo, solo de pensar, me pongo. Gloria a Jesús. Porque al saber que además era Dios, no podía ser otro, sé que acabará su obra. Sé que acabará su obra. Sé que acabará su obra. Amén. Como dice el apóstol Pablo, no puedo dudar yo del amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nada, nada nos puede apartar del amor de Dios, nada. Ni la muerte, nada. Oh, santo, aleluya.
nuestra salvación está en sus manos. Padre, en mis manos los tengo plantados. Y Él está allí como nuestro intercesor, como nuestro Dios, como sumo sacerdote. Él está allí y nosotros podemos descansar. Es cierto que había muchas cosas que tenía que cumplir como hombre. Tenía que cumplir con las profecías, tenía que cumplir con la ley y vivir sin pecado. Hay muchas cosas, es una lista muy grande, también es hermosa. Pero eso será para otro día. Hoy yo quería decir que todavía estamos en el versículo 1, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y no hay otro, y yo doy gracias al Padre. Gracias. Que el Señor os bendiga.